¿Existe un mundo ideal? Sí que existe. Por €1,35 en el kiosco. En ediciones de 1.000.000, el melodrama atrapa a sus lectoras en un mundo de ensueño, pleno de romanticismo, orden y justicia. Cuidas del corazón y final feliz. La exitosa receta de la novela rosa. Prisma, en breve, en DWTV. Seis mujeres exigen justicia. Robert McCartney muere en Belfast. Sus asesinos, miembros del IRA. Las hermanas y la prometida de la víctima rompen el silencio. Su valerosa lucha ha tenido consecuencias con las que ellas mismas no. Prisma, mañana a la misma hora, en DWTV. Del corazón. La nostalgia por un mundo amable, intacto y bucólico impulsa en Alemania un mercado editorial de millones de novelas rosas, un público femenino ávido de romanticismo. Una de las autoras estrella de estas almibaradas novelas es Gertie Schieder, que lleva a sus lectoras a un mundo de fantasía, bondad y romance. A veces dejo morir a un personaje de forma truculenta. Lo enfrento a la muerte y hago que reconozca todo lo que a lo largo de su vida debió haber hecho mejor. Desde hace 35 años, esta autora refleja en sus novelas la sed de romances y la nostalgia de sus lectoras por amores puros y generosos y por principios como la fidelidad, el orden y la justicia. La taxista Heidi Fritsche es una de sus fieles lectoras. Bueno, es lo que todos anhelamos. Un mundo noble, lleno de bondad. Un mundo intacto, como el de mi personaje favorito, el Dr. Norden. El supermercado de Heinichen, cerca de la ciudad sajona de Chemnitz, dispone de una vasta oferta de estas novelas baratas. Una de las clientes más fieles es Rosie Liebert, lectora insaciable de historias de amor. Leo de 3 a 4 novelas por semana, porque lo necesito. En una tarde de domingo, llego a leerme una novela entera. A Rosie Liebert le apasionan los romances de ambientes rurales y alpinos. El entorno y los paisajes alpinos me fascinan. ¿Cómo podría expresarlo? Siento una gran nostalgia. Para mí es como si realmente estuviera en los Alpes. Ensoñaciones y cuitas del corazón inventadas por Edeltraud Dürr, especializada en historias de amor en los Alpes, además de ser concejala del ayuntamiento de su ciudad. Edeltraud sumerge a sus lectoras en un mundo de hogareña felicidad en bucólicos paisajes. Todos soñamos con nuestra propia isla. Para unos tiene palmeras y para otros altas montañas, con cimas de aire límpido y valles de intacta naturaleza donde sentirse más cerca del cielo, gozando de estar allá en lo alto y sentirse libre ante el horizonte inconmensurable. Rosie Liebert busca en las historias de amor una vía de escape que le haga olvidar el acoso de los agobiantes problemas cotidianos. Las novelitas rosas han pasado a formar parte integrante de su existencia. ¿Cómo está el nene? ¿Cómo está el nene travieso?
Sé que las historias de las novelas rosas son pura ficción inventada, claro que sí. Tampoco es que yo viva en la ficción de las novelas, en absoluto, porque conozco perfectamente mis límites y no me sobrevaloro. Pero me digo que si esos personajes ficticios triunfan, yo también puedo intentar alcanzar la felicidad. Rosy, cocinera de profesión, perdió su puesto de trabajo hace más de 10 años y no ha logrado reincorporarse al mundo laboral pese a las readaptaciones profesionales que ha cursado una y otra vez. Un buen día llegas a la conclusión de que, de que no sirve de nada lamentarse, pese a que un día sí y el otro también recibas de vueltas las peticiones de empleo que enviaste. Pero yo me digo, mira, hay otros a quienes todavía les va peor. ¿Qué se puede hacer? Hay que conformarse. Antes no pensaba así, y no es que fuera pánico, pero me daba miedo pensar en el futuro. Leyendo novelas de amor, Rosy venció más de una vez la sensación de que su vida hubiera llegado a un callejón sin salida, porque las heroínas de las novelas vencen una prueba tras otra y acaban triunfando. La protagonista de mi última novela es una madre con 2 hijos, un chico y una chica que abandonan su hogar del campo para ir a la ciudad, donde se hunden en la jungla de asfalto. La chica logra rehacerse y regresar al hogar materno, pero su hermano muere. A veces soy un poco cruel con mis personajes, porque en la vida real no todo es felicidad. Pero por crueles que sean las peripecias a las que somete a sus personajes, Edeltraud siempre acaba concediéndoles el final feliz de rigor en esta clase de literatura. Edeltraud desempeña orgullosa su cargo de concejala de la pequeña ciudad bávara de Germering por el Partido Social Cristiano. Desde el ayuntamiento impulsa activamente la igualdad de derechos de la mujer. Pero, por otra parte, Edeltraud sabe desligarse de su entorno real siempre que se sumerge en la trama de una nueva historia. Como su entorno real es relativamente monótono, en sus novelas imagina mundos distintos al suyo y al de su propia niñez, describiendo el destino de dulces y abnegadas madres en heroico sacrificio en aras de la familia, pero que, finalmente, logran abrirse paso en la vida. Edeltraud imagina historias muy distintas a la que fue su propia infancia. Los viejos tiempos no fueron buenos para mí, porque siempre estuve sometida a la férrea dominación de mi padre con una disciplina casi militar. Ya entonces soñaba con entornos y situaciones que me sustrajeran de la opresiva realidad. El precoz talento de la niña que imaginaba historias enfurecía al padre, que castigaba severamente a su hija con cualquier pretexto. La dura infancia que Edeltraud vivió sometida al yugo de su padre ha influido negativamente en la imagen que, ya adulta, ha conservado de los hombres. Hay que describir a los hombres como son, unos buenos y otros que no lo son tanto. Es natural que no debes desconfiar por adelantado de todo hombre solo porque hayas tenido un padre colérico, no es eso. Pero lo cierto es que yo crecí sintiendo cierta prevención frente a los hombres. Las heroínas de sus novelas son mujeres especialmente fuertes, con un enorme poder de voluntad para abrirse paso en situaciones adversas y decididas a no dejarse avasallar ni por la vida ni por los hombres. Es que en cierta medida yo soy también una mujer fuerte. Y no es que sea una feminista agresiva, por favor. Mi fuerza reside en mi mentalidad y en mi carácter. Ella dejó que él la guiara, por mucho que le fuera imposible saber por dónde la llevaba. Y entonces, al final de un largo corredor, se abrió una puerta ante ellos. Entraron y bajaron por una escalera. Penny estaba tan confundida que tropezó, pero el fuerte brazo de Leonardo sobre sus hombros la sujetó firmemente. Para la autora Gertie Schiede, especialista en novelas rosa de ambiente médico, la vida real constituye una inagotable fuente de ideas e inspiración en las que reflejar sus propios deseos y ensoñaciones.
Tal vez es que refleje mis sueños más ocultos, las grandes ilusiones que tuve y que no llegué a realizar porque perdí a mi marido prematuramente. Era un hombre excepcional. Nos compenetrábamos de forma ideal. Bueno, fue un flechazo instantáneo. Amor a primera vista. Cuando enfermó, yo fui la única persona a la que quiso ver. No quería ver ni a los niños, solo a mí. Gerty Schiede pasó una verdadera odisea con los médicos en la lucha de su esposo contra el cáncer. Así es como aprendió mucho de medicina y del mundo de los médicos. Los temas de mis novelas están inspirados en vivencias reales, en experiencias propias y de mi familia, e incluso de amigos y conocidos. Tengo una vasta familia protagonista de los casos más extraordinarios. A sus 84 años de edad, Gerty pasó el testigo a su nuera Elke para que ésta siguiera escribiendo las historias del Dr. Norden, la serie rosa que la anciana autora inició hace 35 años. Pero traspasar un personaje literario a un nuevo autor es una tarea intelectual complicada. El Dr. Norden es hijo mío, ¿no es así? Pero él que lo está cambiando. Ella introduce elementos más juveniles. Mi estilo era más bien, ¿cómo decirlo? Un estilo un poco más romántico. La personalidad de la figura de ficción Dr. Norden es tema frecuente de deliberación y discusión entre ambas autoras. Un personaje simplemente perfecto. Es ideal, es apuesto, inteligente y tiene un cargo importante. Su esposa es también altamente inteligente. El matrimonio tiene 5 estupendos y ambiciosos hijos que hacen una gran carrera. Gerty Schiede cree que las lectoras buscan en sus novelas la perfección que desearían para sí mismas. Es un mundo de ilusión que describe vidas y entornos perfectos para mujeres desengañadas y esposas frustradas por los problemas existenciales de nuestro mundo real. Es la ilusión que las lectoras desearían hacer suya para colmar sus ensoñaciones. Estas novelas despiertan los sentimientos. Por ejemplo, los de la taxista Heide Fritsche cuando se refugia en ellas para escapar de su problemática vida real. La armonía que reina en el entorno y la vida del Dr. Norden no es en sí nada malo. En contraste con la vida real, las lectoras saben que pueden saltarse tranquilamente un par de páginas, porque todo lo más tarde, en la última, la página 64, los más arduos conflictos se solucionarán con un final feliz, también en la familia del Dr. Norden. Por ejemplo, si una hija se mete en un lío y tiene un problema, cuando ella o su mamá llegan a casa, hablan abiertamente de todo y buscan soluciones. En mi familia me era imposible llegar a casa y hablar de mis problemas. Nunca había tiempo para mí porque éramos 7 hermanos. Mi papá era un obrero que trabajaba por turnos y mi mamá se ocupaba de la casa. Los duros golpes que da la vida y el destino son el tema inagotable del imaginario rosa, con madres abnegadas que vencen la adversidad, echando coraje a la vida. Rosi Libert ve reflejada su propia historia en las novelas, porque durante años luchó contra un cáncer, temiéndose lo peor. Fue una dolorosa etapa de noches de insomnio y de temor. No sabía si el tumor era maligno o no, porque al principio no te lo saben decir. Incluso hice testamento. Las novelas me ayudaron mucho, porque en ellas aprendí de los duros golpes de la vida. Yo me decía a mí misma que el destino también aflige a otros, incluso peor, y sin embargo al final todo se supera. Y me repito que también en mi vida alguna vez saldrá el sol. La vida en esta pequeña localidad es difícil desde que la obsoleta industria de la Alemania del Este se desplomara tras el derribo del muro de Berlín y la reunificación germana. No hay trabajo ni perspectivas. Por unos escasos euros, Rosi Libert trabaja a veces en una residencia de ancianos.
Sus mejores vivencias están en las novelas rosas, compañeras de su soledad. Mir hilft das, selber stark zu werden, über viele Schicksalsschläge hinwegzukommen auch. Und auch Me ayudan a ser fuerte y a encajar los golpes del destino. Cuando mejor me encuentro es cuidando a los ancianos. Es un poco como en las novelas, porque ayudo a la gente. El Dr. Norden, héroe de ficción de novelas rosas. Bajo el seudónimo de Patricia Vandenberg, Gertie Schiede lleva escritas más de 700 novelas, en las que este personaje se ha convertido en el ideal masculino de sus lectoras. Personalmente siempre busqué a un médico como el Dr. Norden de mi imaginación. Y al final lo encontré. Mi médico de cabecera es efectivamente el Dr. Norden. Para Elke Schiede, la nuera de la anciana autora, este apuesto médico por vocación sigue siendo un protagonista de pura fantasía. En un viejo caserío alpino, Elke escribe cada mañana un par de capítulos de la serie, consolando y acariciando el alma y la nostalgia de las lectoras con sus historias. Entre tanto, esta autora, para la que esposo e hijos constituyen el centro de la existencia, ha visto realizadas muchas de sus grandes ilusiones, casi como en las novelas rosas que escribe. Los temas de Elke son más modernos que los de su suegra Gertie, reflejando en sus historias la realidad de la vida actual, si bien sometidas a ciertas e inamovibles reglas. Las novelas rosas han de obedecer a las expectativas de lectoras que desean encontrar en ellas el reflejo de su propia escala de valores e ilusiones. Mis historias se desarrollan casi exclusivamente en las montañas de los Alpes, aunque a veces incluyo en la trama el paisaje de un romántico lago, porque combinar lagos y montañas e incluso un río me parece hermoso. La fantasía de Edeltraud Dürr es inagotable y las historias que inventa viven en su mente, por mucho que el mundo en el que le ha tocado vivir sea bien distinto. Aunque el entorno de su pueblo de Germering no sea el marco más bucólico para imaginar situaciones alpinas, en su vida privada, Edeltraud busca siempre inspiraciones y nostalgias que transportar a las heroínas de sus novelas. Para documentarse sobre estilos y ambientes de ricas familias del campo, suele invitar a amigos y conocidos para que le ayuden. Lo que escribo nace de mi fantasía, pero conozco a una auténtica cazadora y la consulto a menudo, así que le pregunté, ¿con qué clase de escopeta cazan ustedes los venados? ¿Cuáles son las fechas de la veda? Y cuando esa señora está ausente y no puedo preguntarle, el héroe de mis relatos es un cazador furtivo. Aquí, en el capítulo central, el protagonista de la historia encuentra en la montaña una escopeta que perteneció seguramente a su bisabuelo. Así que de noche sale a cazar furtivamente. Entonces aparece un guardabosques que trata de detenerle y en el forcejeo nuestro héroe resulta herido. Al leer esto te sientes como si estuvieras en el escenario de los hechos. Después de 2 páginas ya no puedo parar. La intriga se mantiene hasta el final y siempre ansías saber cómo sigue la historia y cómo acaba. Las novelas rosas germanas se distinguen por su detallada descripción de los paisajes y la naturaleza, mientras que los caracteres de los personajes son tan sencillos como el guión de la trama. 64 páginas no dan para más. No creo que las historias reflejen la vida real, porque la realidad es a veces terrible. Pero al Dr. Norden nunca le pasa nada malo. A los buenos se les premia siempre con un final feliz. Pero en la vida real eso no es así. Entonces, él tomó su mano percatándose de que estaba temblorosa. No temas, no te pasará nada, dijo Tammy con una voz varonil que a ella le sonó como una caricia. Heidi Fritsche lee novelitas rosas para distraerse y para huir del entorno y de las preocupaciones. Eso tiene que ver también con mi hermano menor, que hace 9 años se tiró al paso de un tren con sus 2 niños. Y mi hija cometió algo que jamás podré aceptar. Así que rompí todo contacto con ella.
Ignoramos el rumbo futuro de nuestras vidas porque la vida real no es previsible, tal como los desenlaces de las novelas, además de que los protagonistas de las historias de ficción son siempre bondadosos y solo hacen el bien, de modo que las lectoras están seguras de no tropezarse con sorpresas desagradables. Tratan de sumergirse en mundos paralelos para olvidar la cruda realidad. ¿Por qué será tan difícil realizar nuestros más íntimos deseos? Historietas, porque solo son historietas. Casi siempre acaban con un final feliz y todo termina arreglándose. Pero en la vida real las cosas son muy diferentes a veces. Ja, im Leben ist das dann doch oft ein bisschen anders. Yo estoy muy contenta con el mundo ideal y armónico que he creado a mi alrededor. Es mi propio mundo y soy feliz en él. No entiendo cómo puede haber personas que son infelices cuando están solas. Wenn sie allein sind, ne? Tras el infortunio de la muerte de su esposo, Gertie Schiede tuvo que encajar otro duro golpe del destino, al perecer su hija en un accidente. Das war für mich eigentlich das. Eso fue para mí lo peor, lo más amargo, horrible. Era una deliciosa muchacha, tan joven, y se había casado recién. Siempre digo que lo peor para una madre es perder a un hijo. Kind zu verlieren. Bei meinem Mann wusste ich, dass En el caso de mi esposo fue distinto, porque yo sabía que iba a morirse y estaba preparada. hier habe ich jeden Morgen, Pero con mi hija, Mami, wir fahren jetzt mañana y tarde me llamaba. nach Hause. Mamá, nos vamos a esquiar, pero de regreso a casa pasaremos a verte. Ja. En las novelas, las autoras no pueden escribir casi nunca de experiencias trágicas. En las montañas como en la familia, hay que describir un mundo amable, en paz y en orden, como un bálsamo que cure lo áspero y hosco de la existencia real. En estas novelas, solo los malos mueren en trágicos accidentes, mientras que los niños y los buenos tienen su ángel de la guarda. Si en las novelas también murieran niños, estaríamos poniendo en cuestión ese mundo ideal que tratamos de proyectar. Sería un acontecimiento irreparable que iría contra la doctrina de que los buenos no deben sufrir daños que no puedan sanar. Claro que a veces ha de morir algún personaje de ficción, pero los buenos han de salir siempre con bien de cualquier aventura, para sostén de ese mundo idealizado. Einfach diese heile Welt aufrechtzuerhalten. Elke Schiede es tan exitosa en sus novelas como su suegra Gertie, aunque sus historias sean más poliédricas y choquen a veces con la línea de la casa editorial al rebasar ciertos límites. Elke no comparte en absoluto la fe ciega de su suegra Gertie en la intrínseca bondad del ser humano. Relativamente tengo las manos atadas. Hace algún tiempo escribí sobre un malvado personaje, un hombre de bajos instintos. No sé, en la ficción hice que sufriera un grave accidente de tráfico y que quedase malherido. No quería todavía su muerte. En la trama debía seguir con vida, pero no fue posible. No me lo permitieron, así que el malo tuvo que morir rápidamente. Había de desaparecer de la historia. Blanco y negro. Describir matices tan variopintos como la vida misma sería complicar las cosas. La lectora espera mundos claros y perfiles definidos que la reafirmen en su nostalgia de paz, sin pensar en cómo ni porqués. Según la joven autora, esta filosofía simplista se opone al rumbo de la sociedad actual. Concepciones dispares sobre la familia y la pareja, y también de distintas generaciones y orden de valores. En mis novelas, el amor fiel y auténticamente compartido por la pareja es imprescindible.
Creo que las editoriales lo quieren así. Claro que en la vida actual todo es bien distinto. Si no fuera así, no habría necesidad de escribir novelas rosas. Una vez escribí sobre una mujer que viviendo con un hombre mantenía una relación con un tercero. ¡Cielos! Yo solo quería reflejar en la trama la realidad de la vida actual, pero no fue posible. Me lo rechazaron. Bueno, en esta clase de literatura la sexualidad no existe y se limita a suaves y bellas insinuaciones. Es algo realmente muy difícil de describir. Relatar el encuentro de dos seres humanos que se aman sin confesarse abiertamente sus sentimientos. La lectora Heidi Fritsche llega al punto de confundir la diferencia entre el mundo de las novelas rosas y el de su propio entorno, el de la realidad. Sí, porque no leo nada que difiera de lo que es mi propio mundo, mi entorno. A mi derredor, en mi mundo, no existe la maldad y no entra nada que sea perverso o me pueda dañar o perjudicar. Aquí, en mi mundo, no entra nada malo. A Heidi le gusta estar sola en casa, en compañía de su música y recordando a su llorado novio, el cantante Jack Jassy. I could live for a memory. I could wait, just wait and see. I could hope and pray, maybe tomorrow. I could rest with my baby life. I could keep on wondering. Heidi vive en el pasado y alimenta sus ilusiones con bellos recuerdos. En realidad, creo que la mayoría es incapaz de comprenderlo. Hoy en día, mucha gente carece de ilusiones. Y un ser humano incapaz de soñar y sin ilusiones es un pobre diablo. Por eso quiero conservar mis ilusiones y seguir soñando. Las editoriales adaptan sus novelas rosas a los deseos y las nostalgias de las lectoras. Edición tras edición, tratan de saciar su sed de romanticismo en un mundo idealizado. Me lo imagino como en la célebre película Heidi. Cuando describen las montañas y el mundo alpino y cosas así, pienso si será como allá arriba. Mentalmente, la lectora quiere ser partícipe de vidas de ficción de nobles gentes sin vuelta de hoja, en una naturaleza y un mundo intactos, sin odios ni rencores. Asciende a 66 la cifra de muertos y a más de 160 la de heridos a consecuencia del derrumbamiento de un pabellón en la ciudad polaca de Katowice. Entre los muertos hay 2 alemanes. Entre tanto, las brigadas de rescate cancelaron la búsqueda de sobrevivientes dedicándose a la remoción de escombros con equipo pesado. El techo se había desplomado el sábado por causas desconocidas. Durante su visita oficial a Israel, la canciller alemana Angela Merkel instó al grupo fundamentalista islámico Hamas a renunciar al terrorismo. Junto al primer ministro israelí Ehud Olmert, Merkel exhortó a la organización a reconocer el derecho de existencia de Israel, agregando que solo así podrá convertirse en un interlocutor válido. El lunes, Merkel se entrevistará con el primer ministro palestino Abbas. La presidenta finlandesa Tarja Halonen fue reelegida tras ganar la segunda ronda de las elecciones presidenciales de su país. La candidata socialdemócrata obtuvo un 52,1% de los votos contra un 47,9% de su adversario, el conservador Sauli Niinistö. Las sugerencias del mes. DWTV presenta sus programas recomendados. En internet, dw-world.de. Recomendamos. Ahora en DW Store. Atractivas ofertas.
y DVD de series premiadas en Internet. Visítenos en nuestro sitio y eche un vistazo. Ahora en DW Store. The Journal with The Week. Top news of the past 7 days. Next on DWTV. Followed by Touching the Sky. The Zugspitze. A snowy paradise for alpine dreams. And Germany's highest workplace.